Siata Dishmaya. La Torah, cuando se entregó en el monte Sinai, se entregó con un propósito. El Creador le entregó una fórmula para destruir el mal en el mundo, para destruir las energías negativas, para hacer reinar la Kedushá, la santidad en este mundo. ¿Y de qué forma? Mediante el estudio de esa Torah. Más adelante, en la propia Torah uno se puede dar cuenta que muchas partes de la Torah te dan una idea de cómo adquirir profecía. Si uno estudia la vida de los patriarcas y uno ve todas las generaciones, uno se da cuenta de que uno de los objetivos que tiene la Torah es que el ser humano experimente y sepa qué es la profecía. Y la propia Torah se entregó junto con una tradición oral. Esa tradición oral se llama la Gemara, el Talmud. Que el Talmud son leyes, pero no son solo leyes, sino que también son enseñanzas esotéricas, misterios secretos, etc. También el Midrash se entregó junto con la Torah. Luego vinieron los profetas, que los profetas, uno de los requerimientos para ser un profeta en sí es ser un gran erudito en la Torah. Uno de los requerimientos para ser un profeta es ser un gran erudito en la Torah, conocer la Torah escrita, la Torah oral, todas las tradiciones y en sí ser una persona muy sabia, muy correcta, sumamente ética, completamente perfecta. Y toda esa tradición se pasó desde Moshe, como dice la primera Mishnah en Pirkei Avot, que Pirkei Avot es un libro de ética más que todo, de Musar. La primera Mishnah en Pirkei Avot dice: Moshe kivel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah del Sinaí. Para enseñarte que con la Torah vinieron adicionalmente primero el Talmud, luego también las enseñanzas éticas de cómo corregir nuestras cualidades. Y a raíz de eso uno empieza a tener, digamos, una conexión trascendental con el Creador. Es bien importante el estudio del Musar, no solo el estudio de los secretos. ¿De qué me va a servir saber Zeirampin, Malhut, Atzilut, Sefirot, el secreto de esto y de esto y de esto, si no he curado primero mi ego, no he curado primero mi envidia, no he curado, etcétera, etcétera, mis malas cualidades de carácter? Y esa es la idea del Musar. Eso es muy importante, el estudio del Musar. Ok. Luego, aparte de los profetas, el Creador en su bondad nos dio escritos. Y eso es lo que se llama Ketuvim. Y todo junto se llama Tanaj, Torah, Nevim, Ketuvim. Los escritos, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, particularmente en el libro de los Salmos, Teilim en hebreo. La importancia de ellos y la grandeza de toda la Biblia hebrea, digamos, el libro más famoso que todo el mundo quiere, que todo el mundo estudia, no importa qué religión, un libro universal que se ha traducido hasta al chino, son
los salmos del rey David. Y estos Teilim son sumamente poderosos. El rey David puso en estos salmos la energía contra cualquier aflicción, cualquier sufrimiento que cualquier persona pueda tener en la historia de la humanidad. Y hay que hablar primero de quién es el rey David. El rey David, contrario a lo que muchos piensan, era una persona sumamente recta. Era Kodesh HaKodashim, el rey David. No era sagrado, sino era santo de santos, sagrado de sagrados. La santidad del rey David es algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Pero era un gran cabalista, un gran sabio de la Torah. La conocía completamente al derecho y al revés millones de veces. El rey David. Alabado Shalom. Y como aprendimos en Kabbalah, nosotros, los seres humanos, tenemos un alma. No somos el cuerpo, somos el alma. El alma es lo importante. Cada uno de nosotros proviene de un Shoresh Neshama, de una raíz de alma. La raíz de alma del rey David proviene de la Sefirá de Malhut. Por eso una persona que viene de la Sefirá de Malhut tiene que apegarse a los salmos. Tiene que particularmente estudiar la vida del rey David, observar la vida del rey David. Y como el rey David provenía de una Sefirá, digamos, femenina, que también es la Shejina, el rey David no tuvo profecía, no tuvo nebuá, sino que llegó al más alto nivel de Ruach HaKodesh, de visiones divinas. Y todos los 150 salmos son de Ruach HaKodesh, son con digamos, revelación divina. Por lo tanto, dentro de los salmos hay un conocimiento divino. Todas las oraciones que se hacen en la mañana, en la tarde, en la noche y en Hatzot, excepto por la Shema y otros rezos que son Korbanot, todos prácticamente son versos de Tehilim, por el impacto que generan sobre los mundos superiores y de la energía superior que atraen. Todas las oraciones las escribieron la Knesset HaGedolah, la gran asamblea de sabios, entre ellos profetas, que ellos observaron que hay un poder particular en estas frases y las pusieron en las oraciones como una forma de obtener alimento espiritual. Dice Rambam, si uno quiere saber alajá, uno tiene que estudiar Rambam. Alajá quiere decir las leyes, qué se puede, qué no se puede hacer, qué tengo que hacer, etc. Dice que es una mitzvat hacer, es un precepto de hacer la tefilá. Cada vez que uno reza, eso es un precepto de la Torah, 100%. Por lo tanto, se hacen oraciones como un precepto, como una forma de conectarse con el Creador. Y no solo hay que leer las palabras y ya está, no, hay que comprender lo que uno está diciendo. Hay que estudiar acerca de lo que uno está diciendo. El Zohar HaKadosh habla acerca de los Teilim. Dice que aquel que recita los Teilim y los canta va a tener el mérito de tener Ruach HaKodesh. Va a conocer los eventos pasados y futuros. Va a adquirir toda clase de conocimientos. Todas las puertas del conocimiento se van a abrir a esa persona.
esa persona va a tener el mérito de prevalecer contra sus enemigos. Y vemos que el rey David escribió los salmos, y el Zohar trae esto, que el rey David escribió los salmos, pero el rey Salomón cantó los salmos. ¿Y quién es más grande? ¿El que los escribe o el que los canta? Dice el Zohar, el que los canta. Y vemos cómo está escrito, y Akadosh Baruj Hu, y Dios bendijo a Salomón. ¿Cómo lo bendijo? Con sabiduría. Y dice el Zohar, y de ahí aprendemos que si uno canta los salmos, los Teilim en hebreo, uno adquiere mucha sabiduría. Y es por la energía que atrae, la energía divina que atrae. Incontables veces en la historia del pueblo de Israel han sido perseguidos, han sido sellados decretos de muerte. Y con el poder de los salmos se ha salvado el pueblo de Israel. En el propio Tanaj hay un ejemplo de eso. Megilat Esther, en el rollo de Esther, en el libro de Esther, se habla cómo ellos ayunaron 3 veces y rezaron. ¿Qué rezaron? Eso fue antes de la gran asamblea que hiciera todos los rezos. Rezaron salmos. Gracias a los salmos se salvaron. Y a la Teshuvá, obviamente. Vemos aquí el poder de estos salmos. Entonces, ¿por qué son 150 salmos? Esto es una matemática, digamos, un poquito compleja. Pero es más o menos la gematria del nombre Yud-Kei Vav-Kei, multiplicada de la siguiente forma. 5 por 10, Yud-Kei, Yud vale 10, Hei vale 5. 5 por 10, 50. Vav, He, vale, ¿cuánto? Vav vale 6. 50 por 6, 300, que queda la Hei, lo multiplicamos por 5, da 150 o 15.000, perdón. Uno agarra la gematria pequeña, le quita 2 ceros, 150. Por eso son 150 salmos. Y el rey David dividió los salmos en 7 libros. 7 libros dividió, igual que la Torá. Se dice la Torá que la Torá estaba dividida originalmente en 7 libros, pero luego se redució a 5. Igual los salmos. Primero estaba dividido en 7 y después a 5. En Sukkot, que es una festividad, la festividad de las cabañas, se recibe 7 invitados y el séptimo es el rey David. Y se llama el invitado pequeño, Catán. ¿Por qué? Porque hay que agarrar la gematria que nos dio toda esta multiplicación y hacer la kataná. Y en los propios salmos podemos encontrar mucha sabiduría. No todos los salmos los escribió el rey David en sí, sino que fueron inspirados de Ruach HaKodesh, con inspiración divina, de diferentes autores. Por ejemplo, del Salmo 90 al Salmo 100 lo escribió Moshe Rabenu, excepto el Salmo 92, que lo escribió Adam Rishon, el primer Shabbat de la historia. El Salmo 23 lo escribió Abraham Avinu, el patriarca Abraham. Y los salmos de Korach, los hijos de Korach, no los escribió Korach, sino los hijos de. Y no nos alcanza para describir todos los salmos en este shiur, para explicar todos los salmos en este shiur y todos sus secretos. Pero vamos a ir por algunos.
Y vamos a tratar de observar las enseñanzas de ciertos salmos. Si nosotros nos damos cuenta, en este canal siempre tratamos de citar los salmos. ¿Por qué? Porque el salmo tiene un poder infinito cuando se refiere a la sabiduría. Y el propósito de este canal es difundir la sabiduría del Creador, difundir la verdad. Porque muchas personas hablan Shure Torah, entre comillas, pero no dicen la verdad en sí. Tienen miedo de no sé qué. Y está escrito en los Salmos, Salmo 94. Dios conoce los pensamientos del hombre y sabe que son vanidad. Hashem Yodea Machshevot Adam, Ki Ema Abel. ¿Qué aprendemos aquí? Uno de los principios del judaísmo ya reside en este verso. En la Gemara, en el Talmud, siempre que el rey David hace una afirmación que tiene que ver con Din Torah, con un juicio de la Torah, la Gemara del Talmud, los sabios del Talmud, siempre van con el dictamen del rey David, con el Pesach del rey David. Rambam, uno de los más grandes sabios que dictaminaron la halajá, nos enseña que uno de los 13 principios del judaísmo es que el Creador conoce los pensamientos del hombre. El Creador conoce los pensamientos del hombre, nadie más. Orjot Sadikim habla de cómo, así como para el hombre es oculto el pensamiento de otro hombre, de la misma manera, el alma en sí les oculta los pensamientos de Dios y el alma se oculta en el hombre. Pero no solo nos dice el rey David, alaba Shalom, que el Creador conoce los pensamientos del hombre y ya, no, sino dice que son vanidad, no son nada. Nosotros nos cuesta pensar. El razonamiento que nosotros tenemos es limitado. Tenemos que acostumbrar nuestra mente a pensar como la Torah y no pensar en vanidad. Incluso cuando uno piensa Torah todo el día, uno se ve arrastrado de vez en cuando por pensamientos de vanidad. Y normalmente esos pensamientos nos incitan a hacer el mal, hacer cosas que no son correctas. Nos dé todas las bendiciones, nos proteja, pero nos permita observar muchos salmos. 150 que están a nuestro alrededor hablan bien y cada uno de ellos y son justas. Comprende una sabiduría infinita. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén. Y sobre todo nos enseñan emuná, fe. Vemos cómo el rey David tenía una gran emuná. No importa qué problema tenía el rey David se conectaba con Dios. Pero aún así, tal hombre que sabía Torah, que era piadoso, que tenía una emuná más grande que cualquier rabino, digamos, prácticamente casi toda la historia de la humanidad. Aún así el rey David dice, los pensamientos del hombre son vanidad. No importa cuán grande sea el rey David, aún así, siempre el ser humano tiene esa tendencia a pensar cosas que no sirven para nada. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo puedo hacer este negocio? ¿Dónde puedo ir? Etcétera. Forma parte de la humanidad. Cambiemos otro salmo. Los cielos cuentan la gloria del Todopoderoso.
La obra de sus manos relata el firmamento. Día a día expresa dicción o alabanza. Y de noche a noche narra sabiduría. Hashamay mesaperim kevot elu maaseyada magid arkia. Yom le yom yavia omer velaila le laila y havedat. ¿Qué aprendemos aquí? Aprendemos que la Torah es un conocimiento divino. ¿Por qué? Porque en aquel entonces que la Torah fue entregada, no existían telescopios. Aún así, en incontables ocasiones la Torah hace referencia de cómo los cielos dictaminan la grandeza del Creador, cómo los cielos te enseñan la grandeza del Creador. Porque en Génesis, Dios bendijo a Abraham y le dijo, tú vas a ser una nación más numerosa que las estrellas del firmamento. Entonces, en aquel entonces, si uno agarra y cuenta las estrellas a dedo, va a contar 700 máximo, 700 estrellas. Son impresionantes. El sol es impresionante, la luna es impresionante. Y uno se tiene que preguntar, ¿quién creó esto? ¿Quién creó las nubes? ¿Quién es tan grande como para diseñar esto? Obviamente que cuando hace alusión la obra de sus manos o los dedos de Dios, es una metáfora. Eso tiene que quedar claro. Porque uno de los principios también de la Torah es que Dios no tiene ni cuerpo ni nada que se le parezca. Así que aquí démonos cuenta de el contexto de que en aquel entonces no era tan claro la grandeza de los cielos, que fuera del espacio vemos infinitas estrellas, infinitas galaxias. Y también Belaila Lelaila Yehavedat, que cada noche, aprovechando la luz del sol, como dice la Gemara, ¿por qué Dios hizo la luz del sol? Para que pudieses estudiar de noche, pudieses estudiar Torah de noche. Y todos los salmos contienen en sí mismos una forma de alabanza más que todo al Creador. Porque uno tiene que saber que toda fuente de sabiduría y toda fuente de perfección proviene del Creador. ¿Por qué voy a escuchar a un ser humano que se puede equivocar? Si uno ve la sabiduría del ser humano, ¿dónde te está llevando? ¿A dónde va la sabiduría del ser humano? Y solo hay que ver a su alrededor y darse cuenta. El sistema político es una sabiduría del ser humano, griega. ¿Qué pasó? Es un desastre. Los políticos roban, la gente hace lo que le da la gana, no hay orden, la educación va a un declive, está cayendo totalmente. La sabiduría del hombre falla. La sabiduría del hombre no funciona. El conocimiento del hombre, todo lo que existe todo lo que hace el hombre puede ser utilizado para el mal. Un teléfono. Ahorita mismo me pueden estar escuchando un Shur Torah, están haciendo un precepto. Cada segundo es un precepto de la Torah, estudiar Torah. Uno de los más grandes preceptos. Si no el más, Talmud Torah que el Kulam, el estudio de la Torah está por encima de todo. Pero con este teléfono también se destruyen personas. Con un comentario puede destruirle la vida a una persona.
Puedes hacer mucho daño con un teléfono, puedes ver cosas que no tienes que ver, puedes distorsionar tu mente, porque es la creación de un ser humano. Siempre que el ser humano, digamos, trata de demostrar que él sabe más que Dios, se equivoca. No hay conocimiento fuera del Creador. Toda la raíz del conocimiento está en la Torah Kedoshá. Mientras más uno lo estudia, más uno se apega al árbol de la vida. Porque la Torah te enseña a ser Hesed, bondad. Te enseña a ser caridad. Y es la fuente de todo bien que pueda tener uno en la vida. Porque uno puede decir, tengo dinero, quiere decir que soy inteligente. Pero ¿qué vas a hacer el día de mañana cuando tengas un problema en tu casa? Cuando tu hijo esté consumiendo drogas, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a meter? ¿De qué te va a servir el dinero? De nada. ¿Qué vas a hacer si tu hija quiere ser un hombre de repente? Decide ser un hombre. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué te sirvió el dinero y tu inteligencia? De nada. Por eso, Besrat Hashem, con la ayuda del Creador, enfoquémonos en la Torah. Estudiamos Torah. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.